Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi casa, a mi cocina, la cocina de mi ababa. Ahora vamos a tener una receta que me han solicitado muchísimo. Son pechugas de pollo rellenas de aguacate y queso, cubiertas con nuez. Y se sirven con una salsa cremosa de chipotle. Quedan bastante ricas, les van a encantar. Los ingredientes para nuestras pechugas es pollo, aguacate, queso, clara de huevo, nuez, un condimento que luego les digo cómo se hace. Y para la salsa es chipotle adobado de lata, crema, queso crema, granulado de pollo, pimienta y sal. Es muy poquito los ingredientes que necesitamos para estas pechugas y son fáciles y rápidas de hacer, aunque parezca como que es muy complicado, no tiene nada de complicado. Paso a paso les voy a ir diciendo cómo se prepara todo esto. Vamos a empezar. Primero que nada, lo que voy a hacer es acortar nuestra pechuga de pollo para que les quede así, en tipo milanesa. Esta yo ya la preparé, la corté y la extendí, se apachurra un poquito para que quede así, lista para rellenar y enrollar. El queso que ustedes van a usar es el que les guste, el queso que se derrite. Yo ahorita en este momento estoy usando queso cheddar blanco, más bien fresco, no es del añejo. Pueden usar el añejo que también queda delicioso, pero este es el suave, el queso cheddar blanco suave. Pueden usar manchego, gouda y para los que viven en el estado más hermoso de todos, que es Chihuahua, el queso menonita o el queso chihuahua, que yo soy de Juárez, entonces yo uso mucho el queso menonita y quedan deliciosas con queso menonita. Entonces vamos a usar ahorita el queso cheddar. Lo que yo ya hice fue rebanar el queso en rebanadas pues anchas. Y para eso usé mi rallador de la parte del ladito y se rayan muy fácil. Entonces se sacan los pedazos bien bonitos, miren. Y ya, quedan delgaditos, delgaditos y muy prácticos para rellenar nuestras pechugas. Entonces, miren, ya pegué estas, vamos a abrirla otra vez. Entonces, la abrimos. La ponemos aquí. Empezamos con nuestro queso. Vamos a hacer unas hileritas de queso. Es la cantidad que ustedes quieran. No las rellenen demasiado porque si no se les va a empezar a salir el queso del pollo cuando se esté cocinando, cuando se esté horneando. Ahora, yo ya partí también unas rebanadas de aguacate que queden bien delgaditas también para no hacerlo todo boludo feo. Ya que la tenemos así con nuestros ingredientes que vamos a rellenarla, vamos a cortar un poquito. Déjenme ver dónde dejé mis tijeras. Aquí están. Vamos a cortar un poquito de papel plástico. No es papel plástico, ¿verdad? Es plástico. Ok. Podemos ponerlas aquí encima. Vamos a armar esto otra vez. Entonces, les decía de estos pedacitos. Cuando se les rompen la pechuga, se puede parchar con pedacitos de pollo y ya nada más le dan una pasadita, una aplastadita y ya queda súper bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a enrollar con nuestro papel, con nuestro plástico, no papel, con nuestro plástico. Se puede usar también el papel de hornear, ese también se puede usar súper bien para esto. Se le llama parchment paper en inglés. Yo con mi Spanglish, ¿verdad? Siempre. Entonces le damos otra enrolladita con nuestro plástico y seguimos enrollando. Ya que la tenemos así bien enrolladita como esta,
le damos como a los dulces, una apretada, súper bien, y la dejamos unos minutos en el refrigerador para que se haga un poquito más así durita, firme, para que esté lista para ya empanizar nuestras pechugas. Entonces la vamos a empanizar. Está facilísimo de hacerse. Miren, se abre. Es más fácil de manejar cuando está un poquito más así durita para hacerlo, pero aquí está perfecto. Aquí tengo clara de huevo. Vamos a ponerle una poquita de pimienta fresca que acabo de moler con esto. La ponemos en nuestra clara, le damos una batidita leve, nada más, una batidita leve, y ponemos nuestra clara en nuestra pechuga en la clara. Le damos un bañito y después de esto la vamos a pasar por nuestra nuez. Aquí está nuestra nuez molida, que lo pueden moler en su procesador, la pueden moler en la licuadora. Si no tienen forma de molerlo ni en el procesador ni en la licuadora, pónganla también en una bolsita de estas de plástico, de las que son reciclables o de las que tengan en su casa, y también con un mazo o con cualquier otra cosa que le quieran pegar, la machacan y ya se hace molida. La queremos más molida que picada porque es para empanizar, tipo empanizar nuestras pechugas. Entonces ya tenemos nuestro pechuguita aquí. Vamos a poner esta para ponerla inmediatamente. La ponemos sobre la nuez y vamos a ir cubriendo toda la pechuga con la nuez. Entonces, ya lista. Miren qué linda queda. Que esté por todos lados. Ay, aquí me faltó. Aquí tengo más nuez. Vamos a ponerle un poquito más de nuez. Ay, aquí tenía mucho más. Mira, se cubre bastante bien con esto. Y luego ya cuando tengamos nuestra pechuga con nuez, vamos a usar este condimento que les digo. Este es paprika, polvo de ajo y sal. Entonces vamos a ponerlo, me gusta ponerlo en un coladorcito así para que no quede tan como en lomitas así, para que quede bien espolvoreado por todos lados. Se le pone encima antes de meterlo al horno. Entonces hacemos esto, pasamos nuestra pechuga al refractario y la metemos al horno. Le damos de cocimiento 25 minutos, de 20 a 25 minutos, según las pechugas que sean, el tamaño que sea. Si son 3, 4 pechugas, esta receta es para 4 personas, entonces serían 4 pechugas, 4 pechugas rellenas. Y para 4 pechugas yo le daría entre 25 y 30 minutos y luego la revisan a ver qué tal está, dependiendo su horno también eso, a 350 grados Fahrenheit, que viene siendo como 180, 185 centígrados, y luego la revisan. Y si les falta un poquito más, vayan dándole de 5 en 5 minutos para hasta la hora que ya esté lista. Y luego después de eso, haremos nuestra salsa con que se va a servir. Vamos a seguir con nuestra salsa. Primero, salud, un traguito de vino. Recuerden, hay que darles así rico un traguito de vino mientras estamos cocinando. Lo hacemos todo más rico, más a gusto. Da hasta más alegría estarlo haciendo. Y acuérdense que nunca llegar tristes, ni enojados, ni nada a la cocina. Hay que estar siempre sonriendo y hay que estar siempre feliz, aunque traigamos las broncas más grandes del mundo. Déjenlas afuera de su cocina. Hay que dejar todo afuera de su cocina, respirar profundo y nos sacudimos
y luego empezamos a cocinar y sonrían. Siempre, siempre, siempre sonriendo. Y música, pongan música siempre y hay que bailar y cantar y todo mientras se está cocinando. Bueno, ya, basta de plática y vamos a hacer nuestra salsa que lleva el pollito. Vamos a usar crema, chipotle, queso crema. Esta vez vamos a usar un granulado de pollo que queda muy rico, le da muy rico sabor. Yo a veces digo que estamos haciendo chapuza cuando usamos el granulado de pollo, pero sí, nos gusta que sepa así a pollito porque es una pechuga de pollo lo que estamos usando. Entonces aquí vamos a poner en nuestra licuadora crema. Puede ser crema acidificada o sour cream, o crema para batir, crema pesada, heavy cream, o cualquier tipo de crema que a ustedes les gusten. Vamos a usar para esta cantidad un trocito de queso crema. Lo corté de una barra de 8 onzas. Yo creo que esto es la aproximación 3 onzas. Entonces es una taza de crema y 3 onzas de queso crema. Vamos a poner una cucharadita, un poco chiquita. Bueno, esta está demasiado chiquita. Este es el equivalente a una teaspoon, a una cucharadita. Una pizquita de sal, pimienta. Ay, me fascina mi moledor de pimienta. Vamos a ponerle unas gotitas de este juguito de vegetales que vendan en cualquier tienda. Y le vamos a poner nuestros chipotle. Si lo quieren muy picosito, pónganle 2, 3. Si no lo quieren nada picoso, pónganle solamente 1. A mí me gusta ponerlo con todo y el adobo. Muchas veces se cuaje el adobo, pero pónganselo también. Aquí está el adobo. Aquí está el adobo abajo. Vamos a licuar. Ya está mi salsa licuadita. Quedó muy linda, así como nos gusta hacerla. Vamos a ponerla en una sartén a que se dé un hervor lento. ¿Se acuerdan que les decía que cuando vamos a hacer este tipo de salsas o alguna otra cosa que no queremos que hierva fuerte, que sea un hervor pesado, hacemos un hervor lento? A eso así se le llama cuando apenas empiezan a subir las burbujitas. Es el simmering, pero en español es el hervor lento. Vamos a usar un miserable, así se le llama en el medio gastronómico, culinario. Es para que quitar todo de aquí de la licuadora, es una espátula. Y pues me imagino que le dicen miserable porque pues no deja nada, ¿verdad? Entonces ya lo ponemos aquí en nuestra sartén. Vamos a hacer esto hacia acá. Entonces vamos a esperar a que dé un hervor suave. Entonces por mientras le damos una movidita. Esto es muy rápido, miren. Si pueden ver las burbujitas alrededor y inmediatamente cuando el hervor empiece aquí, miren, ¿ya ven? Pueden ver, salen así, como unas burbujitas de por abajo, como en los casos de las brujas. Vamos a ver aquí, mire, se hace acá y ahora sí ya. ¿Ven cómo está el hervor? Le apagamos, ya está listo. Ahora sí, ya que está nuestra salsita lista, vamos a sacar nuestra pechuga del horno y empezamos a emplatar, ¿les parece? Vamos a ver qué tal nos quedó. Aquí está ya lista. Vamos a ponerla aquí en nuestra tabla para rebanar y empezar a emplatar. Ahora viene lo más rico de todo, que es probar. Vamos a probar a ver qué tal me quedó, nos quedó. Miren qué lindo queda todo esto. Se ve bien bonito el queso y el aguacate. Le ponemos una poca de salsita. Probamos. Queda suave, jugosa.
Salud. La combinación del aguacate, el queso con el pollo, la nuez y el chipotle es increíble de veras. Cuando se la ponen en su boca y empiezan a masticar, es una explosión de sabores exóticos, deliciosos. Así les decía yo a mis niños cuando no querían comer. Y cuando les decía, vas a tener una explosión de sabores exóticos, a Emilio le encantaba que dijera eso. Bueno, nada más me resta decirles gracias a todos por acompañarme una vez más en este video. Me divierto mucho haciéndolos, me encanta mucho hacer estos videos para ustedes, para que los puedan hacer en su casa, y también me encanta cuando me mandan comentarios que lo hicieron, cuando me mandan fotos que ya están listos y que los prueban. Eso es de verdad emocionante para mí, me gusta muchísimo. Mil gracias de nuevo. No se olviden de suscribirse en mi canal, La Cocina de Mia Baba, y en las redes sociales, en Instagram y Facebook también, La Cocina de Mia Baba. Y para mis niños, Luca, Lucía, Mateo y Emilia, un beso divino grande para ustedes, los amo. Y también para Pepito y Camila, otro beso totote. Y para mis niñotes grandes, Victoria y Emilio, todo mi amor. Les mando otro beso. Nos vemos en mi siguiente video. Gracias.